Muy buenos días, hermanos, que Dios os bendiga. Desde aquí de casa, del confinamiento, os mando un saludo y dando gracias a Dios porque nos permite una vez más reunirnos, su iglesia, a través de estos medios, cada uno en un punto diferente, pero unidos por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Y vamos a presentar este tiempo para que sea el Señor quien se esté glorificando en cada una de nuestras vidas, en cada hogar. Señor Dios, te damos la gloria, te damos la honra en esta mañana. Te bendecimos y te adoramos, porque tú eres el Dios todopoderoso. Eres Dios real. Y cómo no alabarte, Señor, cómo no bendecirte. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permites a tu iglesia estar unida, Señor, con ese mismo espíritu. Dios, pedimos que seas tú el que esté ministrando nuestras vidas a través de la alabanza, a través de la predicación de tu palabra, y que tú estés usando a nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y así, hermanos, vamos a poder estar cantando a nuestro Dios, que nuestros hermanos han preparado unas alabanzas. Necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Sé que me aceptas, lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra
tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover monte, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció.
Damos gracias a Dios por ese tiempo de poder alabarle. Y ahora, sin más, esperamos y anhelamos oír la palabra que el Señor tiene para este día, para cada una de nuestras vidas. Así que damos paso a nuestro pastor Oscar. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, que el Señor os bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo y una alegría el poder vernos otra vez a través de los medios digitales. Y después de haber tenido este tiempo glorioso de alabanza, de gloria y de honra a nuestro buen Dios, pues también vamos a dar paso a la palabra de Dios, que realmente ella es la que nos da la vida, nos da la fuerza y es la que hace esa obra perfecta en nosotros, porque la palabra del Señor dice que no vuelve vacía, sino que hará lo que Dios se ha propuesto hacer en aquellos que la escuchamos. Y vamos a ir a Primera de Juan, en el capítulo 3, y en el versículo 1, vuelvo y repito, Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer los 3 primeros versículos que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bueno, con la ayuda de Dios, pues quiero compartir esta palabra que el Señor pues ha puesto en mi corazón para compartir con todos vosotros y aquellos a quien también la compartáis. Encontramos, hermanos, lo primero, lo que constituye el amor de Dios para sus hijos. Lo primero que constituye el amor de ese Padre amoroso para con sus hijos, la primera cosa que vemos es que el amor de Dios no es de este mundo. Aún así, vino a este mundo en la persona de Jesús. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La segunda cosa que podemos apreciar es que el mundo no le recibió. Y si no le recibió, menos le conoció. Para el mundo incrédulo suena extraño o irreverente que seamos hijos de Dios. La verdad sea dicha de que no somos hijos de Dios por nosotros mismos, ni por naturaleza, ni por tradición, ni por religión, ni por asistir tan siquiera a una iglesia, ni incluso por ser simpatizantes de el Señor Jesús, sino por la iniciativa de Dios de salvar al mundo, por el sacrificio perfecto
de Cristo Jesús. Y todo aquel que en Él cree viene a ser hecho hijo de Dios. Es decir, habla de un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, no de carne, no de sangre, sino de voluntad de Dios. Y venimos a formar parte de esa gran familia de Dios, porque nuestro Padre Celestial, porque Dios nos ha adoptado como sus hijos. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No solamente está hablando de que nos ha otorgado un lugar de poder, es decir, de autoridad, sino que también está hablando de que somos hechos hijos de Dios por haber creído en Jesús. Y el versículo 13 dice: los cuales, es decir, los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Glorioso, aleluya. Pablo, escribiendo a los romanos, dice lo siguiente en el capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 14, vamos a leer algunos versículos, dice, Romanos 8, versículo 14, dice: porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Por eso es que los hijos se acercan al Padre con esa convicción de que somos hijos de Dios y le presentamos nuestras necesidades, nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones. Y Él, como ese buen Padre, Él nos atiende y nos ayuda en todas las cosas. Ahora vemos también, volvemos a Juan, primera de Juan, capítulo 3, ahora vemos la promesa gloriosa para los hijos de Dios. Dice en el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí encontramos la gloriosa promesa de parte de Dios. ¿Para quiénes? Para nosotros, para los hijos de Dios, para los que hemos experimentado un nacimiento en Dios. Porque la Biblia dice que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y hemos nacido del Espíritu. Dice que cuando Cristo sea manifestado, seremos semejantes a Él. El ahora que nos habla Juan aquí en el versículo 2, el ahora nos habla del presente, pero también nos conecta con el futuro.
ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ese ahora habla desde el día en que nacimos de nuevo. Contempla ese ahora desde que decidimos por Jesús y la obra que el Espíritu Santo ha empezado a hacer en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo es quien nos confirma que somos hijos de Dios y que tenemos la certeza de nuestra salvación por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Esa es una realidad. Es más, va más allá de la realidad, es la verdad. Es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, redimiéndonos del pecado, liberándonos de la esclavitud del pecado. Eso es verdad. ¿Cómo seremos o cómo será aquello cuando el Señor regrese? Eso aún no nos ha sido revelado. Podemos dar aproximaciones, podemos pensar, pero realmente aún eso no nos ha sido revelado, porque lo hemos leído en la palabra de Dios. Pero tenemos la firme convicción en la promesa de que seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Vamos a leer en la Biblia, en Colosenses, en el capítulo 3 y en el versículo 3 y 4 dice lo siguiente: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. Esto en alguna ocasión pues lo ilustré un poco y quiero volverlo a ilustrar, de lo que dice en el versículo 3, porque habéis muerto, es decir, habemos muerto al pecado y a la maldad, y nuestra vida está escondida, nuestra vida está escondida en Cristo y está guardada en Dios. De manera que tenemos esa certeza y esa seguridad de que cuando Él sea manifestado, entonces nosotros también y con Él en gloria. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 3 y en el versículo 18 dice lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, hermanos, el Señor, el Espíritu del Señor o el Espíritu Santo está haciendo, está trabajando
nos está transformando día a día. Él no ha dejado de hacerlo ni un instante. Y a través de una historia también quiero ilustrar esta gran realidad. Miguel Ángel, el gran pintor y escultor, él tomando un gran trozo de mármol lo llevó pues a su estudio, allí donde realizaba sus labores. Y puesto el mármol allí en su lugar, al mirar él ese trozo de mármol, dijo que veía algo maravilloso en ese trozo de mármol. El ayudante que tenía Miguel Ángel le dijo, pero ¿tú qué estás diciendo? Si eso es un pedrusco de mármol y ahí en eso no hay nada maravilloso. A lo cual le respondió Miguel Ángel, claro, olvidaba que tú no ves lo que yo veo. Y lo que veo aquí es una estatua de David. El ayudante insistía, decía, pero es que aquí no se ve absolutamente nada. Miguel Ángel le contesta, ya sé que tú no lo puedes ver, porque yo lo veo en mi propia mente. Y lo que veo lo voy a plasmar en el mármol. Y al mirar las grietas y las vetas que tenía el mármol, determinó que de allí podría sacar una obra maravillosa e irrepetible que aún hoy día quien la ve queda asombrado por su belleza y perfección. Hermanos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, los hijos de Dios, pero lo que hemos de ser. Pero el Señor ve lo que puede hacer en nosotros y con nosotros, lo que está haciendo en tu vida, lo que está haciendo en mi vida, para darle a Él toda la gloria, para darle a Él toda la honra, en lo que Él nos va a usar para servir al Señor y para llevar a muchos su gracia y su amor. Aunque es verdad que todos llevamos grietas, heridas y aún vetas, como las que tenía el mármol o como las que suele tener el mármol cuando está en bruto, es decir, sin trabajar. Te digo una cosa, que el Señor está trabajando, de que el Señor está viendo esas grietas, que el Señor está viendo esas heridas en tu vida y en la mía. Porque el Señor dice en su palabra, vamos a ir a Filipenses. En Filipenses 1 dice lo siguiente, Filipenses 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que cada día Él nos está puliendo, Él nos está perfeccionando, Él está sanando, Él está liberando. Por eso esto es una oportunidad de acercarte a Él
y presentarle a Él tus necesidades, de pedirle a Él sanidad, de pedirle a Él salvación. Por la gracia de Dios vamos en el camino, vamos camino hacia el cielo. Volviendo a Juan, en el versículo 3 dice, en primera de Juan, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y por la gracia de Dios, como decía, vamos de camino al cielo para encontrarnos con el Señor de gloria. Por tanto, debemos vivir en constante preparación, teniendo delante tal esperanza. Romanos dice lo siguiente, Romanos capítulo 8 y versículo 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos, ¿cómo está tu paciencia? ¿Cómo está nuestra paciencia aguardando esa venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo? Es verdad que hay un dicho muy popular que, bueno, algunos hermanos lo han compartido, pero que también a veces se suele decir de que mientras haya vida, hay esperanza. Pero realmente no es así, es todo lo contrario. Mientras haya esperanza, hay vida. La vida, la que tenemos ahora, es una oportunidad simplemente que tenemos para acercarnos a Dios. En la antigüedad, como bien sabemos, en el Antiguo Testamento, pues los sacerdotes, antes de entrar al lugar santísimo para ofrecer los sacrificios por el perdón de los pecados del pueblo y del mismo, pues él tenía que hacer un ritual, una ceremonia, tenía que limpiarse, tenía que purificarse para poder ser aceptable delante de Dios. Y esa palabra purificar nos habla de consagrar, de santificar, de lavar y limpiar. Pero en ese caso se trataba de una limpieza exterior, la cual no podía ir más allá de lo externo. Ahora, en Cristo Jesús somos limpios por su sangre en nuestro interior, en nuestra conciencia interna. Allí dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 13, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? O sea que Cristo Jesús nos ha lavado, nos ha limpiado de nuestros pecados por su sangre. Todos los hijos de Dios, es verdad, guardamos
la venida del Señor Jesús y constantemente viendo todos los escenarios que hay en la actualidad y que van aconteciendo a lo largo de la historia, decimos, la venida del Señor está muy cerca, está cerca. Y es verdad, pero tal vez deberíamos de replantearnos la expresión y deberíamos preguntarnos si verdaderamente vivimos creyendo en su venida. ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestro estilo de vida? Porque lo que manifestará que realmente esperamos al Señor Jesús es cómo estamos viviendo hoy, ahora y hasta su regreso. Eso realmente reflejará que le estamos esperando. Es verdad, hermanos, que Cristo Jesús nos lavó y nos limpió de todos nuestros pecados, pero también hemos de reconocer que a veces nos manchamos. Unas veces voluntariamente, otras veces por ignorancia, pero nos solemos manchar. Entonces es preciso acercarnos al Señor. ¿Para qué? Para que Él nos limpie. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Así que no hay excusa para no acercarte al Señor. Esto es para todos, hermanos, para todas las personas que creemos en Dios, que seguimos a Dios, que somos hijos de Dios. Pero también hay una oportunidad para todas las personas que se quieran acercar al Señor. Él es amplio en perdonar y Él está dispuesto a perdonarte. Y ya para terminar, también aludiendo a esta esperanza de cómo debemos estar preparados. No que nos vamos a preparar, sino que ya estamos preparados. En Primera de Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hermanos, está hablando de honestidad, está hablando de una vida pulcra, de una vida sincera, hermanos, no de fachada, no de traje, no de momento, no de religión, no de congregación, hermanos, sino una vida íntegra dentro y fuera de la congregación, allí donde nadie nos ve, allí hemos de ser íntegros delante de Dios y también de los hombres. Y el apóstol Pedro, en segunda de Pedro y capítulo 3, versículo 14 dice lo siguiente, sigue reforzando este pensamiento de santidad, de consagración, porque a veces, como dije anteriormente, nos manchamos. Y dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él,
sin mancha e irreprensibles en paz. Hermanos, hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque por tu misericordia, por tu gracia, hemos sido hechos hijos de Dios. Y te damos gracias por las promesas tan grandiosas que tú nos has dado a los hijos de Dios. De que, Señor, cuando tú regreses, entonces te veremos a ti, Señor, tal como eres, te veremos cara a cara y nosotros seremos semejantes a ti, Señor. Seremos transformados, Señor, en gloria. Oramos, Dios, para que tú nos ayudes mientras estemos aquí en la tierra, Señor, de vivir confiados, esperanzados, Señor, aguardando tu regreso, pero que lo vivamos, Señor, como manda tu palabra, Señor, que nos mantengamos en consagración, que nos mantengamos irreprensibles, que tengamos paz, paz con nosotros mismos, paz con nuestros hermanos, paz con nuestros semejantes y paz con Dios. Oro, Señor, para que tú, Señor, te glorifiques en medio de tus hijos y de tus hijas, Señor. Ayúdanos, Señor, a serte fieles y a permanecer firmes hasta tu regreso, Señor. Gracias por esta esperanza que nos motiva, que nos ayuda, que nos da aliento, Señor, que nos da esperanza, Padre, para guardarte, Señor, para esperarte, oh Dios. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.